Me casé con Brian hace 3 años, y hoy entró en su periodo de sensibilidad después de haber sido estimulado por un omega con alta compatibilidad. Corrí al lugar lo más rápido que pude, pero no me dejaron entrar. Del otro lado de la pared, escuché su risa baja y fría. Adam, solo eres un beta. Un beta jamás podrá calmar a un alfa. No. Mi mano, que estaba a punto de empujar la puerta, se quedó paralizada. El inhibidor, alcancé a decir. Pero me interrumpieron enseguida. Asistente, lleve a la señora de regreso a casa ahora mismo. Tragué el nudo en la garganta y me giré, caminando rápido hacia la salida. Justo antes de entrar al ascensor, me detuve. No hace falta que me acompañes. Quédate cuidándolo. El asistente dudó un momento, pero insistió en entrar al ascensor conmigo. No se preocupe, señor. En la sala hay un nuevo tipo de inhibidor preparado. Además, el señor Brian ordenó personalmente que la llevara a casa. Por favor. Apreté los labios y caminé en silencio hacia el estacionamiento. Apenas me senté en el asiento del copiloto, mi bolsillo comenzó a vibrar sin parar. Brian está comprando las acciones de nuestra familia. Leí el mensaje de mi padre, y en ese instante todo tuvo sentido. Entendí por qué Brian, quien siempre había pasado sus periodos sensibles conmigo desde que nos casamos, hoy me rechazaba de repente. Bajé la cabeza y apreté el teléfono con los dedos tan fuerte que se me pusieron blancos. Era como si volviera a ver a Brian, 3 años atrás, de pie frente a la puerta de mi casa, sosteniendo su plan de financiación. 3 años atrás, nuestra cadena de capital se había roto. Nadie en el círculo empresarial quiso ayudarnos. Todos esperaban vernos caer. Yo seguía a Brian a todas partes, viéndolo regresar frustrado tras una cena de negocios tras otra, hasta terminar golpeando el suelo, agotado, junto a un cubo de basura. Estaba tan furioso y desesperado que pedí su número de cuenta bancaria a un amigo y le transferí todos mis ahorros. Brian no era alguien orgulloso. Al día siguiente me citó para agradecerme en persona y hasta me dejó un pagaré. Pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Así que hice la cosa más atrevida de mi vida. Les dije a mis padres. Brian y yo llevamos saliendo en secreto 4 años. No puedo imaginar mi vida sin él. Mi padre gritó que me habían lavado el cerebro y que solo aprendería a base de golpes. Me arrodillé y le supliqué. Papá, mamá, Brian no es así. Me prometió que cuando todo mejorara, se casaría conmigo. Tras una larga discusión, mis padres aceptaron conocerlo. Fui corriendo a contarle a Brian. Mi empresa no es la más grande, pero dadas las circunstancias, ¿te gustaría considerar una colaboración? Al día siguiente, Brian llegó con el plan de financiación. Todo fue sorprendentemente bien. Mi padre dijo que el plan era perfecto. Pero impuso una condición. Quiero que ahora mismo tú y Adam organicen una recepción, inviten a sus familiares y amigos, y hagan pública su relación. Además, firmarán un acuerdo. Brian me miró. En sus ojos ya no quedaba gratitud, solo burla. En ese momento sentí como la sangre se me helaba. Pero aún así, no tenía otra opción. 2. El beso del juramento en la boda fue falso. La noche de bodas, se emborrachó por completo. Desde entonces dormimos en habitaciones separadas. Yo me lo busqué. No culpo a nadie. Hasta que un día, durante su periodo sensible, su padre me obligó a inyectarme feromonas artificiales y me empujó a su habitación. Aquella noche fue una locura. Cuando desperté, con el cuerpo hecho pedazos, me disculpé con él. Y él me respondió con un beso que me dejó sin aire. No te disculpes, me dijo. Sé que no fue tu culpa. Temblando, rodeé su cuello con mis brazos y lloré en silencio. Después de eso, intentamos convivir como una verdadera pareja. Aunque el respeto superaba al cariño, aún tenía esperanzas. Comencé a buscar en secreto los objetos que Brian había vendido cuando estaba desesperado. Entre ellos había un reloj, su favorito,
el que solía llevar todos los días y mostraba con orgullo. Pagué el doble para recuperarlo y se lo regalé en su cumpleaños. Se quedó mirando el número de serie por un largo rato, luego me abrazó. Gracias, Adán. Creí que ese gesto marcaba un nuevo comienzo. Brian incluso se esforzó para adoptar a un niño alfa, Chris, con la intención de asegurar la estabilidad de nuestro matrimonio. En una época donde la tasa de natalidad había caído al límite, los matrimonios entre alfa y beta estaban estrictamente controlados. Sin un heredero, debían separarse en un año y someterse a una nueva prueba de compatibilidad. Pero ahora veo que todo fue una ilusión. Con la empresa en la cima, Brian finalmente quería deshacerse de mí. Esbocé una sonrisa amarga, contuve el dolor en la garganta y regresé a casa. Apenas abrí la puerta, el pequeño corrió hacia mí, mirando detrás de mis hombros con sus grandes ojos. ¿Dónde está papá? Prometió leerme un cuento esta noche. Disimulé mi tristeza, lo abracé y sonreí. Papá está ocupado. ¿Te parece si lo lee papi? Por suerte, el rastro de feromonas que Brian dejó anoche bastó para calmarlo. Durmió profundamente toda la noche. 3. Me despertaron las notificaciones constantes del teléfono. Transferencias grandes, una tras otra, y mensajes sobre cambios en los bienes familiares. Fruncí el ceño y marqué el número de mi padre. Papá, ¿qué estás haciendo? Escuché su risa cansada al otro lado de la línea. Hijo, tengo miedo de no poder protegerte. Con esto, al menos tendrás el resto de tu vida asegurada. Abrí la boca, pero solo pude decir después de un largo silencio. Lo siento. La llamada se cortó, y el tono de desconexión resonó en mis oídos. Bajé la mirada, di un beso de disculpa en la frente del pequeño que dormía y salí del cuarto. Llamé a Brian. Una vez. 2 veces. 3 veces. Nada. Tuve que llamar a su asistente. Haz que Brian me conteste. El asistente dudó. El señor Brian se inyectó un inhibidor. Está descansando. Tomé las llaves del coche y bajé corriendo. Está bien, iré a la empresa. Pero apenas encendí el motor, el asistente gritó. Señor, Brian no está en la oficina. Aparqué al costado de la calle y abrí el mensaje de ubicación que me había enviado. Era un complejo residencial de lujo, cerca de la empresa. Mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Encendí el motor otra vez. 30 minutos de trayecto fueron suficientes para romperme el corazón y volver a recomponerlo en silencio. Cuando toqué la puerta, mi voz se mantuvo estable. Brian, tenemos que hablar. Pero al ver quién abría, supe que me había sobreestimado. Brian estaba ahí, con la ropa desordenada, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré conteniendo las lágrimas, choqué contra la esquina de la mesa. No dolió. Cada borde afilado estaba cubierto con espuma protectora, el suelo con una alfombra gruesa, las paredes en un tono cálido de amarillo. Todo parecía acogedor. Pero para mí, era completamente ajeno. Brian cerró la puerta y se sentó frente a mí. ¿Qué haces aquí? Aparté mis pensamientos y hablé en voz baja. Fue mi culpa casarnos así. Mis padres no tienen nada que ver. Déjalos en paz, por favor. Puedes hacerme lo que quieras a mí. Si quieres el divorcio, aceptaré irme sin nada. El rostro de Brian se endureció, y después de un rato soltó una risa irónica. ¿De verdad crees que soy tan desalmado? Al oírlo, respiré un poco aliviado y negué rápido con la cabeza. Debería haberle dado las gracias e irme, pero no pude evitar decir. Durante tu periodo sensible, estar en casa sería más cómodo. ¿El médico? No terminé la frase. Brian me miró de reojo, luego desvió la mirada y se recostó hacia atrás. Su pantalón, medio desabrochado, lo decía todo. Quiero quedarme aquí. Vete. Recordé lo que decía el profesor de biología, los alfas solo pasan ese periodo en los lugares donde se sienten más seguros.
Así que este lugar, donde yo nunca había estado, le daba más seguridad que nuestro hogar. ¿Y quién lo hacía sentir así, o desde cuándo? No me atreví ni a imaginarlo. Forcé una sonrisa y salí, con el corazón destrozado. 4. Ya en el coche, no pude más. Me incliné sobre el volante y lloré sin sonido. Cuando la alarma sonó, respiré hondo, me sequé la cara y fui a recoger al pequeño al jardín de infancia. Entré corriendo y lo vi en brazos de un joven de rostro bonito. Fui a tomarlo en brazos, dispuesto a agradecer, cuando el joven dijo: «Hola, señor. Soy Daniel, el nuevo asistente de Brian. Por eso no lo había visto antes». Asentí. «Gracias. Pero, ¿por qué estás aquí?» Normalmente los asistentes de Brian se encargaban solo de asuntos laborales. Algo me sonó raro. Daniel rebuscó en su bolso y me tendió un reloj. «Lo siento mucho, señor. El primer día de trabajo no controlé bien mis feromonas y eso causó un problema al señor Brian. Este reloj se le cayó entonces. Hoy su asistente dijo que usted estaba ocupado, así que vine a recoger al pequeño». Dejé de escuchar después de eso. Así que el omega de alta compatibilidad era él. Aún así, Brian lo había mantenido a su lado. Sonreí con amargura y tomé el reloj. «Gracias. Tengo que irme». «Quédate tranquilo». Regresé al coche con dificultad. Al abrochar al pequeño en el asiento, él olfateó el reloj y dijo: «Papi, huele rico. Además del olor de papá, tiene aroma a ciruela». Me quedé paralizado. Ese aroma era la feromona de Daniel. ¿Cuánto tiempo tenía que haber llevado Brian ese reloj tan cerca del cuerpo para que se impregnara así? No lo sabía. Pero Brian sí. Y Daniel, su asistente beta, también. Los dos lo sabían. Y ninguno hizo nada. Me quedé inmóvil, entendiendo por fin lo que era ser la excepción. El teléfono se me cayó de las manos. Temblando, pedí un conductor sustituto. En el trayecto, miré una y otra vez el número de Brian en la pantalla. Decidí esperar a que terminara su periodo sensible para hablarle con claridad. Si quería su libertad, se la daría. Pero no quería seguir desgastándome en silencio. Tampoco quería ser el peldaño que lo llevara más alto. Apenas llegamos, el pequeño me abrazó la pierna. «Papi, pasado mañana es mi cumpleaños. Papá va a venir». Pasado mañana, justo cuando su periodo sensible estaría en su punto más fuerte. No supe qué responder. Le acaricié la cara y lo llevé a cenar. Pero al verlo esa noche mirándome con esos ojos tristes, mi corazón se ablandó. A las 10:30, marqué el número de Brian. «¿Puedes venir pasado mañana?». Del otro lado se oyó un largo suspiro. «Iré. Es el cumpleaños del pequeño». 5. Al atardecer, Chris volvió a casa con un pastel y algunos juguetes. No mencionamos la discusión anterior, cada uno interpretó su papel a la perfección y acompañamos al pequeño como si nada hubiera pasado. Solo hubo un momento inesperado durante los deseos. «Quiero que todos mis cumpleaños sean con mi padre y mi papi», dijo él, juntando las manos. Sonreí y le pasé un poco de crema en la nariz, sin responder. Pero de pronto sentí que alguien me sujetaba la muñeca. Brian tomó mi mano y con ella dibujó un corazón en la frente del niño. Me giré sorprendido. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos, cálidos por un instante. «Está bien», dijo. Por un segundo, casi le creí. Pero la conversación posterior en el despacho me devolvió a la realidad. En el despacho solo había un sofá pequeño para dos. Como siempre, me senté a su lado. Brian, en cambio, se levantó enseguida, como si le molestara mi cercanía, y se fue al escritorio. Sentí una punzada en el pecho. Dejé el reloj sobre la mesa. «Daniel lo trajo», dije. Él asintió, sin intención alguna de volver a ponérselo. No me rendí. Él es un omega.
¿Y es tu asistente? Brian alzó por fin la vista. Mi padre lo envió. Está aquí para aprender. Mentira. Su padre ya le había enviado ayudantes antes, y ninguno había durado. Pero con Daniel era distinto. El malestar me subió por la garganta. Me contuve para no vomitar. Brian, ¿quieres divorciarte? Pregunté con voz firme. Su pluma cayó sobre la mesa con un sonido agudo. ¿Por qué dices eso? Lo sabía. No respondió, no. Y en el mundo adulto, el silencio también es una respuesta. Me acerqué, empujando el reloj hacia él. No pienso aceptar que haya un caso especial. Ni un tercero. Brian envolvió el reloj con un paño y lo guardó en el cajón. Te equivocas. Eso nunca pasará, dijo, antes de levantarse y marcharse. Sentí un instante de esperanza absurda. Corrí a bloquearle el paso. Hoy es el tercer día de tu periodo sensible. Bajó la mirada y me ajustó el cuello de la camisa. Descansa. Tengo un gran proyecto estos días. Dormiré en la habitación de invitados. Volví a la habitación principal, con los ojos fijos en el cajón lleno de feromonas artificiales. No dormí en toda la noche. Cuando Brian se fue a trabajar, bajé las escaleras medio aturdido. El pequeño corrió hacia mí, riendo. Papi, huele a las feromonas de papá. Sonreí, fingiendo normalidad, y olí su mano. Sí, huele bien. ¿Papá te calmó otra vez con sus feromonas? El niño asintió feliz y se fue. Yo me acerqué a la mesa y me llevé la mano a la nariz. Ojalá pudiera olerlo también. Pero solo sentí el olor agrio de la leche y un vacío en el pecho. Presioné mi frente. Estaba ardiendo. David, llama al médico, dije. Papi, alcancé a oír, antes de que todo se volviera negro. 6. Cuando desperté, todo era distinto. Lo único igual era el mareo y las náuseas constantes. Presioné el timbre de llamada, y pronto entraron David y un médico. ¿Dónde está el pequeño? ¿Y qué me pasa? Pregunté. David me sostuvo los hombros. No se preocupe, señor. El pequeño está bien en casa. Mire esto. El médico me tendió el informe. Sospecha de alteración en las características secundarias beta. Nota, posible influencia por exceso de feromonas artificiales. Mi respiración se aceleró. Dame mi teléfono, le pedí a David. Marqué el número de Brian. ¿A qué hora vuelves hoy? Tengo que trabajar horas extra, respondió después de una pausa. Volveré lo antes posible. Asentí. Iba a contarle lo del diagnóstico, pero la llamada ya había terminado. No importaba. Se lo diría cuando regresara. Subí el volumen del timbre y miré al médico. Necesito suero con nutrientes, ¿verdad? Él asintió y llamó a una enfermera. Observé el líquido blanco entrar lentamente por el tubo. Todo estaba en silencio. Me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que el teléfono sonó. Era un amigo. Cariño, ¿por qué no fuiste con Brian al banquete de la familia Wu? Ellos adoran a los beta. Fruncí el ceño. Estoy en el hospital. ¿Pasó algo? El otro lado guardó silencio. ¿Qué ocurre? Insistí. Tosió. Mira los mensajes. Abrí la aplicación. Solo había una foto. Con las manos temblorosas la amplié. El brazo de Brian rodeaba una figura familiar, Daniel. Y en su muñeca, un nuevo reloj brillaba bajo las luces del evento. Apagué el teléfono. La habitación quedó a oscuras. 7. Cuando volví a abrir los ojos, eran casi la 1 de la madrugada. Brian estaba en la puerta. Devuélveme el reloj, Brian, dije, señalando mi muñeca izquierda. Él se quedó inmóvil.
Su mano rozó el interruptor, y la luz se apagó de nuevo. En medio del silencio, respondió. Lo envié a mantenimiento. En 2 días. Lo mandé a limpiar la semana pasada, lo interrumpí suavemente. Sonreí con amargura. Soy fácil de engañar, de verdad. Pero, ¿por qué elegiste la mentira más obvia? No dijo nada. Solo oí sus pasos acercándose. Estaba agotado. Me cubrí los ojos con las manos. Divorcémonos, Brian. Ya te dejo libre. Su mano se detuvo en el aire, sin llegar a tocarme. Y luego, el sonido seco de una puerta al cerrarse. Llamé a mis padres. Vuelve a casa, Adam, fue todo lo que dijeron. Respiré hondo y marqué otro número. Por favor, preparen el acuerdo de divorcio. No quiero nada, solo la custodia del niño. 4 días después, Brian respondió. Nos citó en un restaurante. Fui, con esperanza contenida, pero lo que me entregó fue otro contrato. 3 puntos cambiados. Primero, Brian cede su parte de inversión a Chris, los gastos médicos de Adam serán cubiertos por Chris. Segundo, la custodia de Chris pertenece a Brian. Tercero, Brian decidirá cuándo hacerlo público. Solté una risa seca y tiré el contrato sobre la mesa. Podemos negociar todo, menos la custodia. Brian golpeó la mesa suavemente, y su asistente se levantó. Su mirada cayó sobre mi abdomen. Después de saber el diagnóstico, Chris aún está dispuesto a cubrir los gastos. Es un favor. Además, el pequeño tiene una alteración genética. Antes de la cirugía necesita feromonas alfa. Tú eres beta, añadió el asistente. Lo miré fijamente. Quiero hablar a solas con Brian. Él hizo un gesto, y el asistente salió. Tiré el nuevo contrato frente a él. La custodia es mía. Brian sacó un cigarrillo, sin encenderlo. Adam, piensa en el niño. Estará mejor conmigo, recibiendo el consuelo que necesita. Y tú tampoco quieres perderlo, ¿verdad? Dijo, bajando la mirada hacia mi vientre. Temblé de rabia, pero sabía que tenía razón. Era lo mejor para el niño. 7 días a la semana, dije con voz firme. 4 contigo, 3 conmigo. Es mi última condición. Brian aplastó el cigarrillo sin encender. De acuerdo. Pasado mañana, con el nuevo contrato, en el registro civil, añadió. Entonces lo entendí. ¿Desde cuándo sabes mi diagnóstico? Rasgó el documento en pedazos. En cuanto salió el informe, el médico me avisó. Así que ya lo sabía. Y aún así, llevó al Omega al banquete como si nada. Toda mi defensa se vino abajo. Antes de romper a llorar, salí corriendo del lugar. 8. Firmé el nuevo acuerdo con unas enormes ojeras. En un mundo sin periodo de reflexión, nos tomó solo 10 minutos completar el divorcio. Miré la carretera borrosa y dije con voz calmada. Hoy mismo empacaré mis cosas y me mudaré. El niño vendrá conmigo. ¿Puedes enviar a alguien a recogerlo el domingo por la noche? Brian asintió y caminó hacia su coche sin mirar atrás. Solo cuando su auto desapareció por completo, pedí un taxi de regreso a la casa. Tuve suerte de que el pequeño todavía estuviera en la escuela, eso me daba tiempo para pensar cómo explicárselo. Pero mientras hacía las maletas, noté que faltaban muchas cosas. Aunque, pensándolo bien, quizás era mejor así. Con las manos temblorosas saqué del armario los frascos de feromonas artificiales y los tiré al basurero junto con las fotos rotas. 3 años compartiendo cama, pero siempre soñando distinto. Solté una risa amarga sin volver la vista atrás. Todo iba bien, hasta que llevé al niño a la casa donde vivíamos antes del matrimonio. Estaba dudando cómo hablarle, pero él se adelantó, frotando su carita contra la mía. Papá dijo que la casa tiene mala energía, que hay que derrumbarla, así que me mudaré contigo por un tiempo. Y también dijo.
Esa casa había sido diseñada por su padre con un maestro famoso. Nadie se atrevía a cambiar nada, solo yo había tocado el jardín, plantando hortensias azules. El pecho me dolió. Lo interrumpí con una sonrisa forzada. Está bien, pero ahora a cenar y dormir, ¿sí? El niño obedeció. Esa noche dormí tranquila. Pero al día siguiente, apenas lo dejé en el jardín de infancia, me llegó una alerta de noticias financieras. La casa conyugal fue demolida anoche. Miré la foto de los escombros unos segundos y luego cerré la noticia. Esa ya no era mi casa. Suspiré y conduje hasta el centro comercial para comprar algo de ropa nueva. Fui a varias tiendas, pero nada me convencía. Estaba a punto de irme cuando escuché a unas chicas hablar. En el cuarto piso acaban de abrir la tienda de la marca X. ¿La marca X? Era la favorita de Brian. La ropa era cómoda, eso no lo podía negar. Subí las escaleras siguiendo los letreros. No esperaba encontrarme allí con Daniel. Tenía una camisa nueva sobre el brazo, justo de la talla de Brian. 9. Pensé que era mi imaginación y me giré hacia otro estante. Pero Daniel se acercó con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Fruncí el ceño. Por la forma en que lo dijo, sabía que ya estaba al tanto del divorcio, aunque aún no se había hecho público. Solté una risa corta y pasé de largo. Creí que ignorarlo bastaría para que se alejara, pero me siguió como si nada. Cuando tomé una camisa, él escogió la misma. Sentí hervir la sangre y le solté con voz dura. ¿Podrías alejarte, Daniel? Tu olor me resulta insoportable. Apreté los dientes, tomé la prenda y fui directo a pagar. En ese momento, sonó mi teléfono. Señor, el reloj ya está reparado. No hay rastros de ningún olor. ¿Cuándo podría venir a recogerlo? Fruncí el ceño y respondí seca. Hable con el asistente de Brian, él se encargará. Colgué sin esperar respuesta. Entonces escuché una voz detrás de mí. No te preocupes, yo iré a recogerlo. Hizo una pausa. ¿Y el domingo, a qué hora te conviene que pase por Chris? El maldito reloj me daba igual, pero ¿por qué hablaba de mi hijo como si fuera suyo? Mi rostro se heló. Lárgate, le escupí. Tomé las bolsas y salí del local, pero justo antes de llegar a la puerta, un dolor agudo me atravesó el vientre. ¿Sería por el estrés? El corazón me dio un vuelco y aceleré el paso hacia el estacionamiento subterráneo. El dolor aumentaba. Las piernas me temblaban y casi caigo al suelo, pero una mano me sujetó. Seguí con la vista, ese brazo delgado y pálido. Era Daniel. Sonreía mientras me soltaba. Instintivamente me cubrí el abdomen. El suelo frío y su voz suave retumbaron en el aire. Por aquí, por favor. 10. De repente aparecieron 7 u 8 hombres alfa. No tuve opción. Soportando el dolor, subí al coche. Metí la mano en el bolsillo y traté de presionar el botón de emergencia del móvil, pero no funcionó. Miré por la ventana, viendo cómo los edificios pasaban. ¿Podría escapar? ¿Quién era realmente Daniel? ¿Qué papel jugaba su padre en todo esto? No tardé en descubrirlo. El padre de Brian me miró con expresión fría y señaló con la barbilla. Siéntate. Me quedé de pie, pero 2 guardias me empujaron hacia el sofá. Golpeó el suelo con su bastón. Recuerdo que cuando te casaste con Brian eras un chico obediente. Su mirada descendió con desprecio. Pero cambiaste. Te negaste a usar feromonas sintéticas para ayudarlo en sus crisis. ¿Sabes el daño que eso le hizo a la empresa? Y ni hablar del niño adoptado. ¿Cómo sabía que había tirado casi todas las feromonas que me enviaba? Miré a Daniel, que sonreía mientras servía té, tranquilo. Adam, quizás no lo sabes, dijo con tono ligero, soy el hijo menor. Un omega de nivela, con un 85% de compatibilidad con Brian. Una O de alta compatibilidad,
Cualquiera entendería qué elección harían. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me encorvé protegiendo el vientre. Pero los guardias me levantaron a la fuerza. No te preocupes, rió Daniel. Solo será una pequeña cirugía para eliminar el rasgo secundario dañado. Lo peor que podría pasar sería una falla orgánica. Estaban locos. Intenté insultarlo, pero un dolor punzante en el cuello me dejó sin voz. Cuando abrí los ojos, estaba atado a una camilla. Un médico con bata verde sostenía una jeringa, anestesia. No, eso podría dañar. Luché con todas mis fuerzas, pero la aguja se hundió en mi brazo. El líquido bajaba lentamente por el tubo. Todo se volvió borroso. Entre pitidos y voces escuché. Señor, no puede entrar. Por favor, vuelva. El Señor lo hace por su bien. Y de pronto, un grito lleno de furia. Lárguense todos. Las ataduras se aflojaron. Caí en unos brazos familiares. Una voz temblorosa me susurró al oído. Tranquilo, cuando despiertes, todo estará bien. Antes de perder el conocimiento por completo, sentí mi cuello empapado. 11. Al despertar, me levanté con pánico y me quité la ropa, no había cortes, ni dolor en el abdomen. Suspiré aliviado y traté de incorporarme, pero al dar un par de pasos, caí de nuevo sobre la cama. El culpable era la puerta corrediza del armario, que estaba abierta, mostrando varias telas. Lo que más me llamó la atención fue una camisa roja y verde. Me resultaba familiar. Antes de que pudiera revisarla, Brian entró. ¿Te sigue doliendo algo? Negué con la cabeza y retrocedí, evitando su mano. Su rostro palideció y cerró el armario. Me alegra que estés bien. Lo siento, fui yo quien causó esto. Recordé todo lo pasado y lo fulminé con la mirada. Brian, ya no me importa con quién estés. Pero, ¿puedes controlar a tu padre y a Daniel? ¿Divorciarte tan rápido, un omega compatible te ablandó el corazón? Sonreí con amargura y le respondí con un sarcasmo punzante. No vuelvas a molestarme. Me dan asco. Brian bajó la cabeza, la voz extrañamente ronca. Está bien, lo entiendo. Aunque era algo bueno, sentí un dolor sutil en el pecho. Me aparté y dejé que el silencio llenara la habitación. Por suerte, un golpe en la puerta rompió la tensión. Llegó la medicación. Brian abrió la puerta y el asistente me entregó los frascos junto con un informe. Miré el líquido azul familiar. ¿Otra vez esto? Era un medicamento especial que solo había usado durante el segundo año de matrimonio, cuando mi cuerpo dolía sin razón. Brian suspiró y señaló una línea en el informe. Para aliviar los dolores abdominales causados por el rasgo alterado, se recomienda usar diariamente extracto de feromonas de alfa. Lo miré y finalmente entendí, era el extracto de Brian. Solo había dosis para una semana. Justo cuando le había dicho que se alejara. Limpié mi garganta y lo miré. Antes de que hablara, él me adelantó. Es mi responsabilidad. No te preocupes, me aseguraré de que te envíen la medicación regularmente. Me sentí aliviado y bebí un frasco de inmediato, agradeciendo suavemente. Gracias, me voy ahora. Brian asintió bajo y me siguió. Al salir del dormitorio, me di cuenta, era un pequeño apartamento que nunca me había mencionado. Aceleré el paso, con las palmas apretadas. Por suerte, el camino a casa fue tranquilo. Cerré la puerta con fuerza, me acurruqué en el sofá y llamé a mi madre para que me ayudara a recoger al niño. Mientras esperaba, reflexioné, mantener contacto constante con Brian mediante la medicación podría traer problemas nuevamente. Su padre y Daniel no son personas razonables. Me froté la frente y pensé que debía haber una alternativa. ¿Alternativa? Mis ojos se iluminaron, feromonas artificiales. Sin pensarlo, reservé inmediatamente cita en un hospital de primer nivel para el área de feromonas. Al día siguiente, cuando le propuse la idea al médico, ella respondió.
Adán, primero debería hacerse un examen. 12. El médico sostuvo el informe, con rostro serio. ¿Cuánto extracto de feromonas artificiales ha usado anteriormente? Pensé, además de los 50 mililitros de la noche de bodas, solo lo había usado 2 veces antes de ser descubierto por Brian durante un periodo sensible. En total, apenas 80 mililitros. El médico suspiró. Aunque sea la variedad con menos efectos secundarios, el límite de toda la vida de un beta es 100 mililitros. Según el examen, ya presentas alteraciones en los rasgos sexuales secundarios. Sabía que los beta, siendo lo más común, no tienen glándulas ni feromonas desarrolladas, pero sí poseen rasgos sexuales secundarios en estado latente, muy frágiles. Ella me miró con lástima y continuó. Si se completan estas alteraciones, los efectos leves serían defectos genéticos controlables con medicación costosa, los graves, falla de órganos y muerte prematura. Mi cabeza daba vueltas y palidecí. ¿Hay forma de curarlo? Ella sostuvo el frasco azul y miró mi abdomen. Lo siento, Adán, pero mientras uses el extracto de feromonas de este alfa, debería estar bien. Inhalé profundamente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Puedo usar otro alfa? El médico me miró con descontento. Al menos 5 años. Si quieres cambiar de alfa, ven conmigo. La seguí, intrigado, hasta la sala de extracción estéril. A través del vidrio unidireccional, vi a una enfermera insertar una aguja de 6 centímetros de largo y 0,3 milímetros de grosor en las glándulas de un alfa desconocido, extrayendo lentamente el líquido. La anestesia afecta la extracción, susurró el médico. Así que Brian, al descubrir que usaba feromonas artificiales, había hecho lo mismo conmigo. ¿Por qué? Yo solo intentaba protegerme, no era un beta que le interesara. No quise pensar demasiado ni buscar explicaciones. Adán, tras ver el proceso de extracción, ¿quieres cambiar de alfa? Debes protegerte, eso es lo que corresponde al alfa. La vi apretar los dientes, y por fin entendí, pensaba que estaba siendo obligada. No era así. Sonreí con amargura y pregunté por cambiar de alfa. Me dijeron que era posible, pero debía esperar 8 meses. Decidido, salí del hospital y llamé a Brian para reorganizar la entrega de medicación. Nadie contestaba. Apagué la pantalla y recibí un mensaje desconocido. Adán, perdiste. Brian es mío. Y un enlace. Lo borré sin dudar, pero los mensajes siguieron llegando, 99 más de golpe. Daniel estaba loco. Accidentalmente abrí el enlace y cargó rápido. 2 empresas logran cooperación estratégica. El presidente destaca, Daniel es atractivo y un buen partido. Respiré hondo, cerré el navegador y revisé la bolsa de valores, todas las acciones caían. Mi padre llamó. Mañana hay junta de accionistas. Han intentado reemplazar a los directores ejecutivos. No te preocupes, si es necesario, nuestra familia se retira con dividendos. Respiré hondo. Está bien. Pero no podía ignorarlo. La empresa era el legado de mi padre. Nuestra familia poseía 47%, los otros accionistas 30%, y el 5% restante estaba disperso. Todo había sido estable, hasta ahora. Llamé a Brian nuevamente. El número de llamadas perdidas subió de 29 a 72. Brian había fijado públicamente el anuncio del divorcio. No pude cubrir mis ojos, el acuerdo indicaba claramente que la decisión sobre el momento de la publicación era suya. La empresa cayó en picada. 13. Volví a casa en silencio, reuniendo efectivo para comprar acciones, pero al cierre solo logré adquirir el 0,3%. Pasé la noche sin dormir con el niño, preparándome para lo peor. Pero antes de salir, el siempre obediente niño comenzó a insistir. ¿Papá me lleva? Por favor, te lo pido. Me agaché resignado para calmarlo, pero él abrazó mi brazo. Papá dijo que si no está, el niño, como único alfa en casa, debe asumir la responsabilidad y proteger a papá. Me quedé en shock un momento,
luego lo tomé de la mano. Está bien, papá lleva al pequeño guardaespaldas. Al llegar a la empresa, lo dejé en la sala de descanso. Pero su pequeña cola se pegó de nuevo a mí, abrió su mochila y me dio varios papeles. Mis ojos se abrieron de par en par. Brian dona voluntariamente el 4,7% de sus acciones a Chris. 1 de agosto de 2076. 10 días antes de un periodo sensible. No entendía muy bien la situación, pero la junta de accionistas estaba a punto de empezar. Llevé los papeles y me dirigí a la sala de reuniones. Quería llamar a Brian para agradecer, pero el asistente me llamó primero. Señora, algo pasó. Desde ayer al mediodía, tras regresar a la antigua residencia, no hemos podido contactar a Brian. Quise decir que iría a buscarlo por la fuerza, pero lo pensé mejor. ¿Con qué autoridad? Además, era obvio que su padre quería unirlo con Daniel. Colgué con frialdad. Detrás, la voz de mi padre resonó. Adán, he contactado a la empresa de seguridad. ¿Crees que 20 alfa guardaespaldas sean suficientes? Señalé incrédulo. Papá, me he divorciado de Brian, él está por. No terminé la frase, mi padre me sorprendió con un acuerdo en la mano. En la primera página estaba la promesa de Brian de hace 3 años, cuidarme, amarme solo a mí, si nos divorciábamos, saldría sin nada. La segunda página mostraba un acuerdo de transferencia del 27% de acciones, con mi firma, sería efectivo de inmediato. Cerré los papeles. Agrega otros 20 guardaespaldas y salgan ahora. Esta vez, iba a buscar a Brian y aclararlo todo personalmente. 14. Tras hablar con el asistente, fui directo a la antigua residencia con un grupo. Pero antes de que pudiéramos entrar, una ambulancia se adelantó. Aceleré, siguiendo de cerca. Al bajar, vi a Daniel temblando, sostenido por sirvientes. Quise subir corriendo, pero al acercarme al ascensor, el padre de Brian me detuvo. Eres un mal augurio, por tu culpa Brian no obedece. ¿Sabes que solo la unión AO es perfecta? Los beta deberían desaparecer. Sus ojos estaban inyectados en sangre, parecía un poco loco. No me importaba su historia, tenía que encontrar a Brian. Hice una señal a los guardaespaldas, que se abalanzaron sobre él. El asistente añadió dramatismo. Ya publiqué la información de evasión fiscal, como Brian pidió. Aproveché un momento y tiré su bastón al suelo, entrando al ascensor mientras estaba inestable. Corrí hasta la puerta de Brian y golpeé con fuerza. Soy Adam, abre. Al girar la cerradura, un olor a sangre me golpeó. Brian mordía su brazo, retrocediendo sin control. Me dolió verlo y levanté la mano para detenerlo. No te acerques, casi pierdo el control, esposa, dijo. Vertí más de 20 tipos de inhibidores sobre la cama. ¿Vienes o no? Brian dio 2 pasos hacia mí, con la voz entrecortada. No sirve, ya lo intenté. Me acerqué rápido. ¿Qué pasó con Daniel? Brian bajó la mirada, triste. Solo te preocupas por él, no por mí. Sonreí con ironía. Ex esposo, habla rápido, o te dejo en el hospital. Brian parecía aún más débil. Está en periodo sensible, tuve que atacarlo con feromonas. Pero yo también entré en periodo sensible. Se acercó y bajó la cabeza. Me siento mal. Suavicé mi tono pero firme. Una vez, y luego al hospital. Pero en segundos, atrapó mis muñecas. No, me vigilan en la empresa y en casa, vamos a casa. No pude evitar pensar en la casa demolida. ¿Acaso? Brian asintió y se puso ropa holgada. ¿Cuándo te diste cuenta? El día que descubriste que te hacía usar feromonas artificiales, respondió el viento. 15. Brian hizo que el asistente regresara a su pequeño apartamento anterior. Al entrar, se apresuró al dormitorio principal. Cuando entré, estaba como un obrero, moviéndose entre armario y cama. Apilaba cuidadosamente la ropa de diferentes grosores,
formando un pequeño círculo en el centro de la cama. Esto se llama anidar, comportamiento de un alfa extremadamente apegado a su pareja, sin poder calmar su ansiedad. Di un paso incrédulo y tomé la camisa roja y verde que había usado una vez. Era mía, y también estaba toda la ropa que desapareció el día de la mudanza. Lo fulminé con la mirada. Brian empezó a quejarse. Esposa, lo siento. ¿No me quieres? Soy el alfa más pobre. Nadie me quiere, mi pequeña col, todo amarillo en el campo. Me reí, pellizcando su mejilla. Deja de hablar y explícame todo desde el principio. Brian frotó mi mano con ternura. Seguro lo olvidaste. Antes de que reaccionara, me puso mi reloj familiar. 16. Número al 206912225. Brian señaló el número. Lo grabé con mis manos el día que nos conocimos. Pero nos conocimos en 2073, cuando él regresó al país. Ese día recuerdo claramente que había una fiesta de Navidad organizada por el departamento, y Brian no asistió. Se lo comenté, él negó. No, fue hace 4 años en Navidad. Acababa de descubrir mi enfermedad genética y me habían echado de casa. Cuando estaba sin salida, me diste el reloj más valioso que tenía. Pero lo vendí al final del tratamiento, lo siento. No me enojé, al contrario, me alegra que el reloj le sirviera. Pero aún había algo que no entendía. Brian, ¿por qué no me contaste la verdad al regresar? Golpeó suavemente el nido vacío. Regresé para recuperar poder. No sabía si tendría éxito, ¿qué derecho tenía a arrastrarte? Sentí un nudo en el pecho y me acosté en el nido, él me abrazó con fuerza. Brian besó mi frente. He estado comprando acciones. Sabía que el niño adoptado tenía enfermedad genética y que tarde o temprano intervendría, no esperaba que atacara primero a ti y persuadiera a otros accionistas. Solo pude hacerle frente, dejando que te fueras primero. Ah, así de simple. Pero eso no significa que no esté enojado. Lo empujé ligeramente. Está bien, entiendo. Quédate aquí solo. Brian abrió los ojos sorprendido, se arrodilló frente a mí, agarrando mi ropa. Esposa, perdóname. No respondí, él insistió. ¿Podemos reconciliarnos? Sonreí, separando sus dedos. No. Sus ojos se enrojecieron, lágrimas brotando sin control. ¿Puedo usar tu abrigo? Ya no huele. Respiré agitado, con las orejas enrojecidas, y me puse el abrigo mientras salía del dormitorio. 17. Pero no esperaba que el falso periodo sensible de Brian se intensificara tanto. A las 5 de la mañana me desperté con ganas de ir al baño, y, al abrir los ojos, lo vi agachado junto a mí, sosteniendo mi ropa íntima. Sus ojos estaban enrojecidos, y apoyó la cabeza en mi mano. Esposa, ¿me acaricias? Por favor. Conozco a Brian desde hace 3 años, pero nunca lo había visto así. Asustado, le di una bofetada en la cabeza. Brian levantó la cabeza de golpe, señalando su cara. Aquí también. Me asusté de verdad y lo aparté, pegándome a un lado. No se iba, apenas me moví, Brian enlojeció y dijo. No te vayas, esposa, me equivoqué. ¿Qué demonios quieres hacer ahora, ex esposo? Pronto tuve la respuesta. Brian se puso de pie rápidamente, mostrando su cuerpo como un bebé. Se arrodilló obediente, inclinó la cabeza y el calor húmedo de su cuerpo se sintió cerca de mis pies. Limpio y aseado, esposa, no me rechaces. He lavado 100 veces las manos que tocó un omega. Si no estás satisfecha, mañana me hago injerto de piel. Su voz suplicante, casi llorando, me hizo temblar. Todos los alfa que anidan son así. Pero no tenía tiempo para eso, lo empujé con fuerza y le dije con severidad. Aléjate. Con el espacio liberado, me levanté y fui al baño. Pero Brian se pegó como chicle, impidiendo que cerrara la puerta. Si no te veo, moriré. Que muera o no,
lo que realmente me incomoda es no poder cerrar la puerta. Lo empujé y finalmente cerré. Uf. Pero Brian tocó la puerta con cuidado y preguntó. ¿Puedo ayudarte, esposa? No. Todo está mal. Grité en silencio. Brian, ¿eres un perro? Pronto confirmé mi sospecha. Cuando salí después de ducharme, la cama, antes ordenada, estaba hecha un desastre. Llena de ropa de Brian, apenas quedaba espacio para mí. Gruñendo, lo miré. ¿Qué hiciste? Brian lloró primero. Me abrazó fuertemente, enterrando su cabeza en mi hombro, con voz pegajosa. La cama es pequeña, ven a dormir conmigo, sí, sí. Mi corazón de piedra respondió. No. Pero antes de que terminara de hablar, me levantó y me metió en su nido, cubriéndome con su ropa. Brian, te advierto, estás acabado. Antes de terminar, cubrió mi boca con su mano y miró alrededor. Esposa, no hables. Alguien podría arrebatártela. Tengo miedo. Mordí su palma con furia, dejando salir toda la rabia acumulada. Sangré un poco, pero no me detuve hasta quedarme sin fuerzas. Brian no dijo nada, solo empujó su mano a mi boca como si me animara. ¿Sigues mordiendo? Mi corazón se derritió y las lágrimas que había contenido tanto tiempo finalmente cayeron. Murmuré. Aléjate lo más lejos posible, nadie quiere tocarte. Brian suspiró aliviado, tomó una toalla tibia y me limpió la cara, luego cayó de rodillas. Entonces duerme, esposa, yo te vigilo. No insistí más, de todas formas, tendría tiempo de arreglarlo después. 18. Afortunadamente, el falso periodo sensible de Brian terminó al tercer día. Se vistió con su traje y puso el acuerdo de transferencia de acciones frente a mí. Adam, firma. Esta vez no me negué y firmé rápidamente. Estaba ansioso por ver la cara del inútil padre de Brian. Pero resultó que, al enterarse de que los departamentos habían confirmado la evasión fiscal y que su proyecto de 40 pequeños objetivos fracasó, sufrió un derrame cerebral. Brian, con filial devoción, lo llevó a un centro de rehabilitación, donde se dice que la terapia eléctrica funciona muy bien. En cuanto a mí, en la siguiente junta de accionistas, junto con otros pequeños accionistas beneficiados por ellos, nombramos oficialmente a Brian como director general. Todo volvió a la normalidad, salvo por un detalle. Brian es realmente pesado, preguntando 3 veces al día cuándo nos volveremos a casar. Miré mi cuerpo que empezaba a cambiar. Depende de cómo te comportes. Idiota.